Bueno, hoy vamos a trabajar en la construcción del Developer Tool y el sistema de log. El objetivo es tener una herramienta modular con un flujo claro de navegación y la capacidad de mostrar, filtrar y gestionar registros en tiempo real. Vamos a comenzar creando los widgets principales, uno para el Developer Tool y otro para el Log System. Estos actuarán como contenedores base dentro de nuestro sistema de Master Widget, que será el encargado de centralizar y mostrar los submódulos y las herramientas que vamos a tener en el futuro. Cada uno de estos botones que dice sistema se va a encargar de algo diferente y cada uno de estos va a activar directamente una responsabilidad dentro del Subwidget Manager para activar lo que sería su panel de cómo debería darnos esa información y actuar. Entonces, aquí, primero que nada, tenemos que decir que nos vamos a introducir dentro del Subwidget Manager. Esto es un componente que se encarga de manejar pues, la carga, el reemplazo y destrucción de los subwidgets. De esta forma conseguimos mantener una jerarquía ordenada donde el Master Widget pues, delega al manager la lógica de la transición entre pantallas, logrando un flujo limpio y escalable. Definimos un botón modular reutilizable con propiedades configurables como texto, icono y un delegate de un clic para cada vez que nosotros hagamos clic pueda realizar su función. De esta forma al final vamos a conseguir tenerlo todo muy modular. Al final avanzamos con botones desplegables que nos permiten expandir categorías y mostrar subopciones asociadas a cada uno de los sistemas que nosotros previamente hemos diseñado dentro del Gameplay Tags. A partir de aquí vamos a desarrollar lo que serían los botones de tipo checkbox. Esto al final nos van a servir a nosotros como, en este caso, como filtros. Nos permiten ir desplegando y actualizando lo que sería nuestra list view con los tipos de objetos que van a ser de tipo información, error, success, debug, etc. Luego vamos a forzar unas iteraciones para poder guardar un montón de tipos de datos en los cuales vayan a ir listándose aquí. Y de esa manera nosotros pues, podemos ir viendo un poco cómo se va actualizando esto en tiempo real. Luego tenemos lo que sería la pestaña de sesiones. Claramente, como nosotros en un momento dado no lo vamos a guardar todo en un punto SAP completamente bruto, nos interesa a lo mejor que en cada vez que nosotros entramos y estamos probando nuestro juego, esa información se guarda en una sesión en específico. Y de esa manera la información no se va mezclando entre sesiones, y de esa manera pues nosotros aquí con este desplegable vamos a poder ir visualizando, seleccionando y cargando toda la información relevante a ese punto SAP en específico, y de esa manera tenemos individualizada todo lo que sería pues, la información que nosotros vamos a tener. Pasamos entonces al final a la construcción del log widget. Aquí definimos los objetos de datos que representan cada uno de los logs, con información, con fecha, tipo, mensaje y sistema de origen. Estos objetos al final se muestran en un list view que genera automáticamente un widget para cada una de las entradas del log entry widget. Este es mucho más eficiente que utilizar un sistema como el que nosotros vamos a utilizar para los inventarios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Al final, estos objetos se muestran dentro de la list view y lo que hace es que nos da una ventaja, que lo que al final es que incluye un sistema de scroll optimizado capaz de manejar grandes cantidades de registros sin problemas de rendimiento, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Al principio nosotros vamos a forzar 100, 200 iteraciones, pero cuando nosotros estamos realizando un juego o cualquier aplicación, el sistema de log puede llegar a volverse kilométrico. ¿Por qué? Porque al final nos está dando información de cada cosa que está pasando en cada momento. Entonces podemos llegar a tener miles o decenas de miles de mensajes de cosas que están pasando. Por eso los filtros y las sesiones son muy importantes, al igual que los sistemas, para nosotros determinar exactamente dónde se encuentra cada uno de estos problemas o eventos en este caso, ¿no? Al igual de que más adelante pondremos un sistema de filtro basado en string para nosotros también filtrar por sistemas más personalizables, pero eso lo veremos más adelante porque si no nunca vamos a salir de crear este sistema y no es el objetivo del curso en general. Entonces, de esta manera el usuario al final puede desplazarse libremente por el historial de logs usando scroll, mientras que los filtros y la barra de búsqueda permiten pues, encontrar la información específica de forma muy rápida y precisa. Al final, finalmente conectamos el Developer Tool con el Log System desde el menú principal de botones y se puede acceder pues, al módulo de logs que el subsistema de Manager carga como subsystem dentro del Master Widget. El flujo aquí queda así. Seleccionas el sistema, cargas el módulo correspondiente y la visualización de logs en tiempo real. Con esta arquitectura conseguimos una herramienta flexible y extensible, y el Developer Tool se convierte en un panel central de depuración, mientras que el Log System ofrece una vista detallada que nos permite pues, filtrable y escalable a la información de cada subsistema. A partir de aquí, la base de la lista es que otros sistemas envíen sus registros y se integren de forma automática a la interfaz sin que nosotros tengamos que estar utilizando un print string para saber dónde se encuentra cada uno de nuestros problemas. Claramente esto lo vamos a mezclar con todas las herramientas que ya nos permite y nos da Unreal Engine y Epic Games para que nosotros podamos, pues en este caso, hacer un debug completo de todos los sistemas. Esto simplemente es una especie de herramienta en el runtime que nos va a especificar un poco qué va pasando y todo eso se va a ir guardando en algún lugar. Claramente ya hay herramientas que hacen eso, pero están pensadas para recoger información de todos los sistemas, y si no tienes mucha experiencia en debuguear o en hacer este tipo de gestiones, el problema que vas a tener es que no vas a dominar del todo las herramientas para el tema del filtrado de datos. Por lo tanto, aquí yo te puse un post-it donde vamos a ir viendo cada una de las cosas que vamos a hacer. Primero vamos a desarrollar los widgets principales, luego el Subwidget Manager para que aparezcan y desaparezcan, y estos van a quedarse y nacer dentro del Game Instance, luego el botón modular reutilizable, el widget de botones principal, botones desplegable, botón checkbox, y finalmente vamos a desarrollar el sistema de logs basado en el check view en la list view
para que se vayan creando los objetos de manera automática en base a la cantidad de objetos que tengamos. Tengo que decir que al final estos son widgets independientes, pero que en esta clase no vamos a estar creando todos los sistemas de manera completamente modular. ¿Por qué? Porque los checkbox nosotros vamos a poder utilizar los que ya trae Unreal, al igual que los botones simples. Sin embargo, cuando nosotros estemos creando todo lo que serían los menús principales, la configuración y cosas del estilo, ahí sí que vamos a hacer un poco más de hincapié y crearemos todo de manera modular para reutilizarlo por todo y el transcurso de nuestro juego. Ya no solo cuando creemos el menú main, sino también cuando traslademos esta misma lógica y los módulos al menú de pausa y otro tipo de gestiones. Por esta clase es todo, no me quiero enrollar mucho más y ahora esto lo vais a tener dentro del material didáctico con una explicación completa para que un poco tengáis contexto de todo lo que vamos a ir desarrollando. Y ahora lo que nos queda es pasarnos directamente al motor y ponernos en marcha con ello. Hasta ahora. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer ahora es irnos de nuevo a nuestro Game Instance, donde nos habíamos quedado. Ahora mismo, si ven, tenemos una gran cantidad de funciones, pero lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es crear nuestra primera base de lo que serían los widgets. Entonces ya nos vamos a salir después de muchas clases trabajando aquí y nos vamos a ir a la carpeta de widget y vamos a crear ya las carpetas del widget develop. Y vamos a ir viendo cómo podemos ir creando todo este sistema. Widget develop. Y como habíamos dicho, vamos a tener uno que es en este caso el master widget develop. Y vamos a tener otro que se llama, en este caso, sub widget manager, o vamos a llamarle aquí, vamos a llamarle manager, submanager. Perfecto. Y aquí le vamos a cambiar, y aquí le vamos a poner lo siguiente. Vamos a apretar F2. Vamos a poner master manager develop. Perfecto. Lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Voy a guardar todo. Y lo que vamos a hacer, primero que nada, cuando nosotros creamos el proyecto, habíamos creado ya un blueprint de tipo de UI, de widget, para crear un botón genérico. Como sabíamos que lo íbamos a utilizar, vamos ahora a crear un botón genérico muy rápido, sin personalizarlo demasiado, para que veáis cómo se puede luego reutilizar como componente modular. Esto nos va a permitir meter más contenido dentro del botón. Si no entendéis un poco todo lo que estáis viendo aquí, os recomiendo que veáis dentro de las clases de fundamentos de Blueprint, donde nosotros ya hablamos de todo esto, al igual de en fundamentos de C++. Una vez que ya lo tengamos, vamos a poner aquí ahora texto. Pero antes, para que se coloque bien, vamos a colocar una horizontal box y esto se colocará una cosa al lado de la otra. Y aquí ya podemos, por ejemplo, poner una imagen en el caso de que la queramos colocar y un texto. Y ahora lo que vamos a hacer es que nuestro botón va a ajustarse según el tamaño del contenido y esto va a tener un auto y le vamos a poner 5 para que se coloque bien. Modificamos la fuente, vamos a poner como light y lo vamos a colocar en 25 o en 15. En 15 yo creo que está bien. Lo centramos y lo mismo, esto ya está ahora mismo ocupando el espacio que le corresponde. En principio lo vamos a dejar así, ya ahora mismo la estética no da igual y lo que vamos a hacer es darle a nuestro botón y lo vamos a convertir en una variable. Vamos a quitar esto. Y vamos a definir ahora mismo los eventos que tengan que ver con el botón. Perfecto. Aquí tenemos dos maneras. Podemos definir eventos y añadirles un dispatcher directamente. Mi recomendación es que hagan este paso porque más adelante veremos una fórmula que nos va a ser muy interesante de personalizar. Aquí vamos a poner un clicker. Dispatcher, vamos a poner... ¿Vale? Vamos a ponerle on. Vamos a ponerle a este. Y creo que no nos faltó ningún evento más, ¿no? O sí, el unhover. Una vez que ya lo tengamos, vamos a hacer una breve modificación y le vamos a poner aquí que tenga una variable de tipo widget. Vamos a poner self ref. Vamos a copiar esto. Vamos a dejar así. Y vamos a hacer lo mismo con el resto.
compilamos y guardamos. Y lo que vamos a hacer de último, antes de colocar directamente esto, vamos a ir a donde tenemos el botón y le vamos a crear una interfaz específica a nuestro botón. PPI, le vamos a llamar lo mismo, General Button. Y vamos a colocarlo aquí. Y de momento lo que vamos a hacer es simplemente crear una función de onClicked. Y le vamos a poner onClicked. Solo vamos a hacer eso y se la vamos a añadir a nuestro botón. Y ahora la llamamos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos. Aquí está, perfecto. Y vamos a colocar aquí la llamada a nuestra interfaz. Y que vamos a poner self. Y ahora lo mismo vamos a hacer con el resto. Perfecto. Una vez que ya tenemos todos los eventos del botón, vamos a ir de nuevo a nuestro contenedor widget develop, y dentro de Master Manager vamos a crear ahora mismo una carpeta que vamos a llamar Main Menu Buttons Develop. Y luego dentro vamos a crear otro nuevo interfaz. Aquí lo tenemos, abrimos y vamos a colocar aquí un Canva. Y ahora nuestro siguiente paso es poder hacer lo que sería una estructura de botones centralizada para que nosotros podamos tener todo junto. Entonces, lo que podemos hacer en este punto es quizás crear un border. Y ahora lo que vamos a hacer es llamar a nuestro General Button. Es decir, vamos a llamar a WP General Button. Y eso lo vamos a colocar aquí. Vamos a irnos el border justo en el centro para que se alinee. Que sea así, y ya se van a ir colocando. Y lo que vamos a hacer también en este punto es colocar un vertical box dentro del border y el botón dentro del vertical box. Dentro del border, perfecto. ¿Vale? Y ahora esto ya nos va a poder permitir colocar los botones. Más adelante incluso podríamos crear un sistema de iteración automática para cada uno de los botones, pero ahora mismo es totalmente innecesario. Entonces vamos a venirnos aquí. Y fíjense, claramente nosotros vamos a necesitar poder modificar tanto la imagen como el text block como el texto. Entonces, de momento, aunque no lo vamos a personalizar muchísimo, vamos a ir creando algo muy interesante para el tema de la construcción. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el texto, convertirlo en variable. Y lo que le vamos a decir es lo siguiente. Poner aquí setText. Poner esto como variable. Y la exponemos. Esto lo vamos a poner dentro de una función. Y esto lo vamos a pasar como parámetro por si en algún momento queremos modificar. Modify text button. Y vamos a dejar esta función de personalización aquí. Guardamos. Esto lo vamos a borrar. Y vamos a irnos a este texto. Y aquí tenemos dos opciones. Nosotros podemos bindear directamente esto a la variable de tipo texto que nosotros hemos creado. Nos venimos aquí. Y compilamos y guardamos, pero fíjense, nuestro botón está completamente vacío. Y si nosotros vamos ahora mismo nuestro botón, vamos a tener un problema. Fíjense, vamos a venirnos por aquí, vamos a poner ejemplo y ahora resolvemos ese problema que nos está colocando ahí. A ver aquí y vamos a identificar cuál es este problema exactamente. Vale, en este punto es importante que identificar por qué pasa esto. Cuando nosotros bindeamos una variable, un tipo de dato, generalmente el sistema de binding lo que va a aparecer es que si nosotros le cambiamos el texto al botón, esto nos va a ejercer un tipo de error muy particular. Si nosotros venimos al bindeo que nosotros hicimos, nosotros antes teníamos inText y no inTextButton. Si nosotros lo colocamos de nuevo y compilamos, vemos que ahora el error desaparece. Es importante tener esto en cuenta para que sepáis cómo resolverlo en caso de que os salga y cada vez que cambiéis el nombre a este botón. Entonces, fíjense, ahora aquí nosotros ponemos ejemplo y directamente dentro de nuestro botón no aparece eso de ejemplo. Vamos a hacer una cosa muy interesante y es irnos directamente a donde tenemos nuestros botones. Pero claro, esto a nosotros no nos interesa. A nosotros realmente lo que nos interesa es que cada uno de estos botones
se coloque el nombre, por ejemplo, sistema de logs. Y nosotros al compilar esto, nosotros queremos que se vaya cambiando y vaya actuando directamente. Claramente en el runtime pasará, pero a nosotros nos interesa desde el preconstructor poder ir haciendo todo este tipo de gestión. Lo ideal es exponer este tipo de funciones dentro de, por ejemplo, el sistema de preconstructor. Nosotros venimos aquí y esta variable que le vamos a colocar, al nosotros haberla expuesto directamente en el spawn, nos va a permitir que ya esto se actualice, de tal manera que aquí podemos colocar después nombres y ya se va a ir colocando. Esto luego lo podemos trasladar a otro tipo de lógica y eventos, pero ahora lo veremos. Vamos a poner sistema 4. Ya esto los iremos desarrollando en su momento. Vamos a centrarlos. Perfecto. Y ahora lo que nos interesa en cierto punto es que tengan imagen o no. Entonces, pues aquí algo que podemos también hacer dentro del preconstructor es hacer lo que sería un branch. Y exponemos ahora una variable de tipo booleana. Le vamos a poner useImage. Y esto es tan fácil como luego venirnos aquí, seleccionar nuestra imagen y de momento colocarla así. No estamos ahora mismo haciendo un código elegante, pero es de momento práctico. Más adelante veremos cómo esto lo podemos llegar a dejar mucho más limpio, pero de momento no serviría. En el caso de que usemos imágenes, esto estará visible, y en caso contrario, esto estará colapsado. De esa manera, el espacio que tendría que ocupar en este caso la imagen no estaría superpuesta. Tengan en cuenta que cuando no lo hacemos visible, el espacio sigue estando. Es decir, este espacio lo sigue recubriendo. Pero en el momento en el que nosotros lo colapsamos, el espacio lo cogería directamente el texto. De esa manera, si nos venimos aquí, nos vamos a nuestro botón y desactivamos useImage, ves como ahora automáticamente se ajusta todo el texto al botón, es lo que a nosotros nos interesa. Y de esa manera podemos ajustarlo en cada uno de los botones. Entonces nos venimos aquí y desactivamos las imágenes y aquí lo tenemos. Compilamos y guardamos. Y ahora nuestro siguiente paso es ponerle los nombres a los botones. Ponemos button sistema de logs. Lo ponemos como variable. Compilamos y guardamos. Vamos a copiar un poco esto. Y que le vamos a poner sistema 2. Copiamos y lo ponemos en el resto de botones. Más adelante pues haremos el resto de sistemas. Sistema 5. 4. Sistema 2. Perfecto. Una vez que ya esto lo tenemos, nos tenemos que ir de nuevo a donde nosotros estábamos dentro del widget principal donde vamos a colocar esto. Entonces, nos vamos a ir a SubManager. Y el SubManager lo que va a hacer es contener todos aquellos widgets con los cuales nosotros queramos trabajar en cualquier momento y es el que va a gestionar todas las interfaces principales. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos que aquí Main Menu, aquí está Button Develop y lo colocamos aquí. Y si se fijan ya inicialmente se va a colocar. De tal manera que si nosotros vamos a ir colocando un poco esto por aquí, vamos ahora a abrir el menú manager principal, que está completamente vacío. Ahora nosotros al añadir el submanager, aquí ya se nos va a colocar este sistema. ¿Qué pasa? En este punto nosotros tenemos que saber dónde se ubica el data driven de la información y qué jerarquía de uso va a tener cada uno de estos sistemas. ¿Por qué? Nosotros dentro de este sistema podríamos claramente hacer variable y desde este propio widget extraer la información. Podemos aquí coger get. Si se fijan aquí abajo, vamos a tener acceso a todo lo que sería el contenedor de este submanager. Nos venimos aquí, vamos a hacerlo variable para que podamos acceder a ello. Y aquí tenemos main menu button develop. Tenemos get main menu, aquí está. Y ahora, dentro de esto, vamos también a poder acceder a lo que serían los botones. Entonces, vamos a ver cómo llamamos a los botones. En este caso es este de aquí. Vamos a cerrar esto y esto. Y este lo llamamos sistema de logs. Aquí está. Ahora con esto, que es muy interesante, nosotros ya podríamos directamente hacer un bin on click dispatcher. Y desde aquí nosotros ya sacar un custom event para poder hacer un evento. Y lo muy interesante de todo esto es que claramente tenemos una referencia de nuestro botón aquí, pero cuando nosotros ejercitemos ciertos eventos, nosotros desde aquí podemos llamar a on